Paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con obras de penitencia y de caridad, con obras, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia este misterio de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Para consumar este misterio, Él mismo hizo entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso conmemoramos esta celebración con devoción y mucha fe. Dispongamos nuestros corazones para dar culto a Dios y disponer nuestra voluntad en su divina voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y estos sacramentales, para que nosotros que seguimos exultante a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén, por Cristo nuestro Señor. Amadísimos hermanos y hermanas, hoy oficialmente la Iglesia a nivel universal inicia el santo tiempo de la Semana Mayor o Semana Santa. Les invito a vivirla con el corazón, no solo por los ritos, sino poner el corazón en los ritos. Es decir, cada rito es una expresión viva de la Iglesia. Esta celebración de este año tiene dos cosas muy importantes. La primera, que estamos dentro del marco de un jubileo, es decir, de una manifestación de la Iglesia Católica a nivel mundial, que se celebra el misterio también de Cristo Redentor y lo festeja. El segundo es que coincide esta Pascua con nuestros hermanos esperados, es decir, nuestros hermanos judíos, para que ellos en la Pascua también en su momento, como ya está prometido, puedan descubrir el mensaje de nuestro Señor, que vino también para ellos en primer lugar. Y coincide también con nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa, por lo cual pedimos al Señor que llegue pronto el gran deseo de Jesús, expresado en el capítulo 17 de San Juan en la última cena, que todos sean uno, para que el mundo crea. Con estos sentimientos nos disponemos a vivir esta peregrinación con júbilo, porque no celebramos la muerte, sino la resurrección de Cristo. Hacemos memoria de su muerte, pero celebramos a un Cristo que está vivo y nos invita a alegrarnos con él.
siempre en paz. Vamos a Él con espigas de mil trigos y con mil granos de olivos, siempre alegres, siempre en paz. Hosana Él, Hosana, Hosana Él, Hosana Él, Hosana, Hosana Él, Hosana. Él es el Cristo, es el unificador, es Hosana en las alturas, es Hosana en el amor. Él es el Cristo, es el unificador, es Hosana en las alturas, es Hosana en el amor. Hosana Él, Hosana, Hosana Él, Hosana Él, Hosana. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano el ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En lugar del rey poderoso que se impone por la fuerza, Isaías describe al Salvador como siervo doliente, que acepta cargar sobre sí los males del mundo. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como
huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juega mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Pablo regala en estas líneas uno de los más bellos himnos a Cristo Jesús, siervo humilde, hijo obediente y Señor, para gloria de Dios Padre. Escuchemos con atención. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús presidía a sus discípulos en la subida hacia Jerusalén, y ocurrió cuando se acercaron a Betfagé y a Betania, en el monte que llaman de los Olivos, que envió a dos de sus discípulos diciéndole: vayan al pueblo que está frente, al entrar encontrarán un burrito amarrado en el que nadie ha montado todavía. Suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta por qué lo sueltan, díganle: el Señor lo necesita. Los encargados fueron y encontraron lo que Jesús le había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, su dueño le dijeron: ¿por qué sueltan al asnillo? Ellos respondieron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron pues a Jesús, colocaron sus capas sobre el burrito e hicieron que Jesús se montara.
Y mientras él iba avanzando, la gente alfombraba el camino con sus capas. Ya cerca del sitio, el sitio donde empieza la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de sus discípulos, llenos de alegría, empezaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los prodigios que habían visto, y decían: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que estaban entre el gentío le dijeron: Maestro, manda callar a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si callan estos, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eras agua en el desierto, tú alivias lo oprimido, ven y llénanos de ti. Tú el fuego que nos unge, viento fuerte que renueva, la palabra que conforta, que mora en mi ser. Espíritu, ven danos hoy sabiduría para actuar y la firmeza de caminar. Espíritu, consolador, llenas de gozo el corazón, limpias, liberas al pecador, nos acercas a la presencia del Creador. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Cúbrenos, Señor, con la gracia de tu Espíritu, para que tu palabra que ha sido proclamada quede grabada en nuestro corazón y dé fruto de vida eterna. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu, ven danos hoy sabiduría para actuar y la firmeza al caminar. Espíritu, consolador, llenas de gozo el corazón, limpias, liberas al pecador, nos acercas a la presencia del Creador. Cubrimos con la sangre del Cordero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Paz y alegría a todos, hermanos y hermanas. Bien, estamos en la Semana Mayor, Semana Santa, y no es cualquier semana. Ya en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ellos tenían la necesidad de conmemorar la liberación de su esclavitud en Egipto.
Cuando el Señor, ustedes habrán escuchado, habrán leído, lo libera de esa esclavitud y van transitando hacia la tierra prometida, de la que debieron haber llegado mucho más temprano, pero por la rebeldía, por la dureza de su corazón, se extendió esos años, porque no fueron, sino años. La historia de Israel en la Escritura es una referencia a la historia de la humanidad y a nosotros. Por eso cuando se lee este texto, uno tiene que aplicárselo. Cuán rebelde, cuán duro, cuán necios somos nosotros para obedecer la palabra de Dios. Haga este gesto. Somos de servidura, dígalo, somos de servidura. Pueblo de Israel, así lo llama la Escritura. Ustedes son de servidura, o sea, son duros para entender. Por eso pecamos, por la dureza del corazón que tenemos. Ese es el problema, que nuestra condición de pecadores nos lleva a esa rebeldía contra Dios. Pero ¿qué pasaría si Dios no fuera paciente? Si no fuera misericordioso. A lo largo de la Escritura hay un sinnúmero de alianzas. Durante este tiempo hemos estado viendo varias de esas alianzas. Pero era necesario que el Señor interviniese en la historia de la humanidad para establecer algo completamente nuevo, una nueva alianza. Pero esa alianza tenía que pasar por los mismos signos que el mismo Dios en el Antiguo Testamento prescribió para el pueblo de Israel, que era que tenía que ser un cordero inmolado, es decir, sacrificado, y que por su sangre, esa misma que el Señor cuando lo iba a liberar, tenía que pintar en las ambas de las puertas de los judíos, como diciendo: no toquen esa casa, porque esa casa está consagrada a Yahvé, es decir, al Señor. Y así fue el ángel exterminador, cuando veía esa sangre, pasaba de largo, sin tocar. Pero la alianza nueva, de la cual ya los profetas habían hablado de ella, y uno de los profetas que más clarificación nos dio sobre esto es el profeta Isaías. ¡Wow! Por eso que a Isaías se le llama el profeta del siervo doliente, porque la revelación que recibe es para expresar todo lo que iba a padecer el Mesías. Permítame recordar algunas cosas que dice el profeta. En aquel tiempo, dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabra de aliento, ánimo en medio del dolor, en medio de la prueba. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo. Y también esta palabra, cuando la aplicamos, Dios quiere también que pongas atención a su palabra, que escuche. En Israel había un estribillo que se repetía mucho: Shema Israel, escucha, porque somos necios y no escuchamos a Dios. El Señor pues me ha dado como fruto, el Señor Dios me ha hecho oír su palabra, y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ya está hablando del Mesías, de ese Mesías que hoy nosotros hacemos memoria de su pasión. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Ustedes han visto la película de Mel Gibson, ¿verdad? De la pasión. La realidad fue peor que la película. Ustedes no tienen idea. La realidad supera la película. Lo que se cometió con Cristo fue una carnicería humana. De hecho, muchas partes de su cuerpo, carne, se desprendían. A la Virgen le tocó, por eso la unimos siempre en el misterio de la redención, porque ella le tocó recoger parte de esa sagrada sangre, de esa carne. Claro que sí. La mejor reliquia para la madre, su propio hijo que lo había parido no con dolor, porque obviamente no tuvo dolor, pero el dolor que le causa ahora a ella el pecado nuestro. Ese es el dolor de María, el pecado nuestro, porque su hijo no tuvo pecado, pero le dolía como nosotros
por nuestra rebelión, por nuestra soberbia, tratamos al Hijo de Dios, a su Hijo amado. Y describe el profeta: ofrecí mi espalda, fue una carnicería. Y no solamente eso, la mejilla a los que me tiraban de la barba. Cuando Jesús fue sometido, cuando lo recogen o lo encarcelan ya, lo toman allí en el monte, ¿verdad?, donde él solía ir a orar, allí ya le arrancan parte de su barba, eso profetizado por el profeta. Insulto, aparte, no resistí, salivazo, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. O sea, se mantuvo firme ante esta pasión. Luego, ya después de la muerte y resurrección de Cristo, la comunidad de creyentes, es decir, los discípulos, recogen todo esto. Pero ahora pueden entender, porque el Espíritu los ha iluminado para que comprendan que todo era parte de un plan perfecto de parte del Padre, quien envió a su Hijo por nosotros. Y nos dice la lectura del profeta, de Pablo a los filipenses, es un himno a Cristo ya resucitado. Cristo, siendo Dios, no se consideró que debía aferrarse a su prerrogativa de su condición divina. ¿Qué significa eso? Él era Dios y sigue siendo Dios, pero dijo, bueno, me voy a quedar como Dios. No. Cristo, en su doble naturaleza humana y divina, sufre. Sufrió y sigue sufriendo por nosotros, porque no se desligó de su condición humana. Por eso Pablo está diciendo que en todo Cristo padece. No solamente padeció, padece también. Y dice el apóstol, no se aferra a su... Yo soy Dios. No me duele. No me duele. A gritos y con lágrimas, con clamor, dice el apóstol Pablo, sino que por el contrario se anonadó, es decir, se rebaja. Siendo de condición divina, se anonada, se rebaja. Ustedes que se sienten muchas veces como, yo tengo la razón, yo soy lo máximo. Dios mío. Si lo que deberíamos aprender es aprender a bajarnos. Bájate de tu nube, que se llama soberbia, orgullo, vanidad, todos los pecados capitales. El que no tuvo pecado se rebaja, se anonada, siendo uno más con nosotros. Pero ahí no termina todo. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Así hecho uno de ellos, es decir, como nosotros, se humilló. Siendo Dios y hombre al mismo tiempo, se humilla. Y así mismo, ¿por qué? Por obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Padre. ¿Y qué era lo que el Padre quería? Hijo, tienes que ir a morir por ellos. Tienes que sacrificarte por ellos. He aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Y el verbo, la palabra, se encarna, se toma naturaleza humana, se hace uno más con nosotros. Y añade Pablo en esta palabra, así se humilló a sí mismo y por obediencia se aceptó la voluntad del Padre, como deberíamos nosotros también aceptar la voluntad del Padre en mi vida. Yo, cuando me llegan las personas y me dicen, Padre, estoy pasando por esto, yo me identifico con el dolor, porque es bueno que uno sienta lo que las personas sufren, padecen. Pero termino siempre diciéndole esto: mire hermano, alégrese de su tribulación. Pero ¿cómo voy a alegrarme de mi tribulación? Usted es creyente, usted le cree a Dios. Usted se olvida que cuando Jesús te llamó, te dijo, toma tu cruz y sígueme, ¿o no lo dijo? Entonces, ¿por qué se queja? Ustedes no saben que las adversidades, las pruebas, los sufrimientos, todo eso es parte de un proyecto de Dios. No porque
a mí me gusta la cruz. No porque, ay, me gusta la cruz. No, yo también sufro. Pero tú tienes que unirte al misterio. Como Cristo, que no tuvo pecado, tú sí, y yo también somos pecadores. Por lo tanto, la manera de poder revivir el pecado es a través de la cruz, el sufrimiento, las adversidades, las pruebas. Porque en Cristo, cuando tú tienes la fe puesta en Él, eres más que vencedor. Como Él ha vencido. Eso es lo que el Señor quiere que ustedes entiendan. Ustedes no son discípulos de un ejecutivo de empresa que tiene todo a su alcance. Ustedes son discípulos de un crucificado que vive. No se quedó en la muerte, vive. Y vive para siempre. Entonces, no se avergüencen. ¿Saben por qué usamos este color hoy? ¿Qué significa este color? ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre derramada! El rojo es eso. Que pagó un precio por mí, sellándome con su sangre. Cuando ustedes son bautizados, le ponen la cruz, recordándole, estás siendo hijo de Dios, lleva la cruz. Ay, Padre, yo no sabía eso. Pero ya lo saben. ¿Van a dejar de venir a seguir a Cristo? Es lo mejor que nos puede pasar. No busquen la prueba. Un presidente de Estados Unidos, en paz descanse, dice que lo mataron. No dicen, lo mataron, pero ahora están saliendo cosas muy raras, ¿no? Cuando el poder, porque todos buscamos el poder humano. Él decía una palabra que cuando la escuché hace muchos años me impactó. No busquen la cruz, ella viene sola. Kennedy, una frase que se le atribuye a él. No busquen la cruz, ella llega sola. Ay, yo quiero sufrir, yo no quiero sufrir, pero sé que me va a tocar. De una u otra manera, igual vamos a morir. Por más que quiera. ¿Cuántos años puede durar? Llegar quizás a 100, un poquito más. Igual que vas a morir. Vas a morir. No se preocupen tanto cuándo y cómo. Preocúpese cómo está viviendo ahora. Este ahora es crucial. Este momento es crucial. Vívalo intensamente. ¿Qué dice Jesús Pablo, dice, aceptó incluso la muerte, y la muerte más infame que habían inventado los romanos, porque eso lo inventaron los romanos, la crucifixión, que era, ¿qué puedo decirle? Era una cosa infame, bestial. Primero porque se recreaban en la flagelación. Habían 3 tipos de flagelos. El tercero era más terrible, porque eran como garfios que cuando tocaba la carne arrancaba. Eso lo experimentó Jesús. Fuera de lo que ya los otros, que eran como unas bolas de metal, que cuando tocaban a veces podía hasta romper alguna vértebra, no sé, yo creo que, porque era terrible. Es más, solo con los azotes se podía matar un ser humano. Por eso tenían que tener medidas. A Jesús no tuvo compasión, le dieron hasta donde ellos mismos se cansaron. Y así llega el momento en que nuestro Señor, ya todo ultrajado, hecho una etcétera, cuando le presentan el madero que tiene que llevar, la tradición nos dice que Jesús la abraza, besa la cruz. Yo me imagino que, como Juan lo dice, había llegado la hora. Esa hora se llama hora de redención, es decir, hora de sacrificio. Abrazó la cruz. Me pregunto, y les pregunto, ¿abrazo mi cruz? ¿Sabe que la cruz puede venir de cualquier forma, de tu familia, de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un compañero de trabajo? Puede venir de muchas maneras. Hay personas que se constituyen en verdaderas cruces para otros. ¿Voy a odiar por eso? Jesús maldijo a los verdugos: desgraciados, van a ver, yo voy a hacer como ustedes, miren cómo me están tratando. Jesús no lo decía por él, lo decía por nosotros. Padre, es por ellos. Padre, sufro por ellos. Padre, me inmolo por ellos. Padre,
por amor a ellos lo hago. Es como cuando tú ves un papá que su hijo está en peligro, ese padre dice, no le hagan nada a mi hijo. Lo que quieren hacer, háganlo conmigo, háganme a mí lo que ustedes quieran, pero no toquen a mi hijo. Pues el padre en este caso dice, hijo, ahora yo como padre te pido, porque ellos están unidos siempre, hazlo por ellos. Y Jesús no se resiste a eso. Por eso no hay resistencia en la pasión. Y añade el apóstol Pablo, por eso Dios, por esa obediencia, por ese fiat, como decimos nosotros, se llama también así, el hágase en mí tu voluntad, Padre. Dios por eso lo levanta y lo exalta, es decir, lo exalta, lo levanta, para que todo aquel que en él crea, lo mire, ya no tenga muerte, sino vida eterna. Este es el que ha sido levantado en lo alto, para que todos lo contemplen y entiendan que por sus llagas hemos sido liberados para gloria de Dios. Hemos sido sanados. Sus llagas, su carnicería se convirtió en la mayor bendición que hemos podido recibir. Bendito sea Dios. Y cada día no olvides que Él pagó el precio por ti. Ni tu padre ni tu madre te amarán como te ama Jesús. Por bueno que haya sido mi madre, mi papá, no puede compararse a Cristo. Porque nos recuerda lo primero, ama a Dios sobre todo. Porque Dios nos amó primero. Y termina Pablo con esa expresión, para que en el nombre de Jesús, por eso cuando hemos hecho la meditación de la pasión, ante el nombre de Jesús, todas rodillas se doblen, todos reconozcan que es Kyrios, Señor, toda lengua lo proclame. Solo los que han reconocido su señorío son capaces de decir, doblo mis rodillas. Es una expresión física, pero también es espiritual. Es que yo tengo problemas de rodillas. Bueno, inclina tu corazón. Inclínate, o sea, ríndete a Él. Eso es lo que significa doblar rodillas. Porque era propio, cuando se expresaba ante las monarquías antiguas, tenían que arrodillarse y no eran Dios. Y si yo puedo arrodillarme ante un monarca, cuanto más al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ante Él debe doblarse toda rodilla y reconocer, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Amén. Por eso es bonito cuando uno se enamora. Yo no puedo estar siempre sentado cuando estoy llorando. Hay necesidad de postrarme, de humillarme, porque eso lo significa la postración o la adoración cuando estamos en la presencia de Jesús sacramentado. Doblo mis rodillas porque creo verdaderamente que está allí vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y completando la reflexión nos viene el evangelio que hemos leído al inicio de la procesión. ¿Qué nos dice el evangelista Lucas sobre esto que miren, Lucas, acuérdense que él recapitula todo lo que pudo conocer sobre Jesús. Era médico de profesión y un buen escritor. Quizás es el evangelio que más muestra una expresión propia de Cristo, el que más muestra esto, que son mostrarnos a un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Y miren lo que escribe Lucas, que ya lo leímos, pero queremos volver sobre algunos aspectos que dice: acompañado de su discípulo, va camino a Jerusalén. Fueron a la ciudad de Betsabé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos. Era muy frecuente que Jesús fuera, era como una especie de oasis de Cristo con los discípulos. No era la primera vez, ya tenían este lugar, este huerto de los Olivos, que todavía existe en Israel. Se conserva, ¿verdad? Incluso hay árboles olivos que se presume que pueden tener más de 2000 años conservados allí. Bueno, ¿qué ocurrió?
Ya Jesús parece que había adelantado las cosas con tiempo, para que vean que Dios no improvisa nada, todo lo va estableciendo en su hora. Y era bueno que fuera a avisar a los amigos con quien él ya había tenido el diálogo: vayan al caserío que está enfrente a ustedes, al entrar encontrarán un burrito. Todo eso ya estaba predispuesto, ¿no? Tráiganlo aquí. Y si alguno le pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Una cosa interesante que ustedes deben saber, que es histórico. Era normal que un rey entrara montado en un asno. No, entraban en caballería, en caballo, y con estandarte y con espada. Era propio. ¿Ustedes recuerdan la frase de Atila? Una frase famosa: donde pisa mi caballo no crece la hierba. Era un tirano. Pero Jesús entra no como un opresor, entra en un asno, que es el animal más pacífico. ¿Qué quería Jesús demostrarnos con esto? Él viene a traer no la violencia, viene a traer la paz. Y por eso pudieron ellos entender que verdaderamente también estaba profetizado, que iba a ser el rey de la paz, porque no viene a imponer, viene a ofrecer, viene a darse. Ya él sabía lo que le esperaba. Y los que saben y han sido capaces de interpretar el signo no podían caer. O sea, no podían callar. Porque si callan ellos, las piedras van a hablar. Y es allí cuando entonces todos los que tenían, lo que podían ofrecer, levantan palmas, cantan hosana, es decir, bendito, bendito el que viene profetizado. Otros ponían sus túnicas, su manto, todo lo que podía. Era una manera de decir: bendito el rey que viene. Cuando esto ocurre, los fariseos, que tienen el corazón endurecido, le decían a los discípulos: dile a tu hermano que pare eso. Pues, si yo callo, o si ellos callan, las piedras van a proclamar que Él es el Señor. Y dice el texto, ya para ir terminando: conforme iba la gente tapizando el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos, la multitud y los discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos. Hay una profecía también que Jesús, mucho antes de esto, también subió al monte de los olivos, donde estaba la montaña, la parte alta, y ve a Jerusalén. ¿Y saben qué ocurrió? Lloró. Lloró por Jerusalén, como ahora nosotros también estamos llorando por Panamá. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise acurrularte así, como la gallina acurrula sus polluelos con sus alas? Tú no has querido. ¿Cuántas veces el Señor nos ha querido abrazar con su misericordia? Estamos viviendo un tiempo en donde le hemos revelado a Dios que no queremos contar con Él, que podemos hacer las cosas a nuestra manera y no a su manera. Esto que estamos viviendo en el país no es único de Panamá. La gran cantidad de almas que le han dicho: yo no necesito de Dios, yo puedo hacer las cosas a la manera mía, yo soy independiente. ¿Qué trae todo esto como consecuencia? Se dispersan las ovejas. Eso se llama división. Y es exactamente lo que está viviendo nuestro país y muchos países. Todo esto que estamos viendo no son más que los albores, escúcheme, de una gran tribulación en la que vamos ya entrando. Se va a poner peor. Pero yo le vengo aquí a ser un profeta de calamidades, porque esa no es mi intención. Pero aprenda a discernir los signos de los tiempos. Hay gente que no discierne. Prepárense. Panamá va a vivir momentos duros las próximas semanas. No es juego.
Y el problema es que como país estamos terriblemente divididos en bandos. Recuerden que esa es la táctica del demonio: divide y vencerás. Quiere un país dividido, no un país unido. Si algo en el pasado unió a los panameños, fue la soberanía del canal. Una soberanía que costó largos años de abuso, de persecuciones, de muertes. Y eso parece que muchos lo han olvidado. Hemos querido cerrar o desconocer la historia. También así que yo no entiendo por qué hace años se suprimió esa lección de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Porque nacimos en medio de eso. Hay muchos, la mayoría de los jóvenes de hoy no saben exactamente lo que representa el imperio norteamericano. De lo que representa del garrote que ya en su momento es América para los americanos. Cuando América es todo el continente, no un país, es todo el continente. Bueno, no voy a entrar en historia porque no es mi intención, pero que entiendan que todo esto que estamos viviendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso lo dice la Escritura, no el Padre Teo. Mi pueblo perece por no conocer su historia. Y los que no conocen su historia están condenados a repetir los errores pasados. Ese es el problema. Lo estamos repitiendo. Entonces hay que estar atentos. Guarden comida, tengan suficiente agua, tengan cosas básicas. Esto no va a ser de un día, esto va a tener, hermano, solamente Dios sabe. No es para meter miedo. Y me gusta ser muy realista. Tengan sus anaqueles, suficiente cosas para poder abastecerse en los días difíciles que van a llegar. Yo no quiero que pase, pero uno analiza, uno está visualizando, uno puede darse cuenta. El que no quiera darse cuenta, bueno, pero a mí como pastor me toca orientar, me toca expresar las cosas a la luz de la palabra. Yo no busco otra explicación más que la luz de la palabra, porque la palabra nos da visión, nos da conocimiento y discernimiento. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Nosotros repetimos ¿por qué el pueblo de Israel dio? Por su rebeldía, por falta de obediencia a Dios. Y la historia se repite. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios, atente a las consecuencias que tú mismo provocaste, no Dios. Entonces al final, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? Dios lo quería. ¿Dios quiere el mal? Ese no es Dios. Dios no quiere el mal. Dios no quiere la violencia. No con la fuerza, no con la violencia, dice el Señor, sino con mi espíritu. Pero si no nos sometemos al espíritu, ¿cómo vamos a interpretar los signos de Dios? Si no somos obedientes a Dios. Ese es el problema. Yo les invito, hermanos, a vivir esta Semana Santa con mucho recogimiento y pidan por la paz de ese Cristo que entró a Jerusalén. Y ojalá todos los panameños y todos los países que nos escuchan, porque esto trasciende frontera, esta homilía pasa por muchos países, la escuchan muchos hermanos. Dejen a Jesús entrar en su corazón, que es el príncipe de la paz. Él no va en una cabalgadura de caballos, con fuerza, con violencia, no. Entra con un asno para representar la paz. Él nos ha venido a traer la paz. Dejen que entre. Todos estos días recójanse en oración, hermanos, pero de verdad, oren por la paz de nuestro país y la paz de nuestros países, porque todo esto que está pasando con la economía mundial es una insidia del mal. Está llevando a la gente a la desesperación, ¿eh? Ojo, y se va a acrecentar el problema hasta que, ustedes saben, yo lo estoy diciendo, ustedes creo que están escuchando las noticias. Miren, los chinos han dicho, no nos vamos a cruzar de brazos. ¿Saben? China se está preparando desde ahora. China lleva más de 50 años preparándose. Tienen armamentos ahora que antes no se pensaba.
tienen a la par de Estados, y creo que más todavía, el comercio mundial, casi el 50% lo tienen, están en manos de los chinos. Panamá no es la excepción. Y ya lo han dicho, no nos vamos a cruzar de brazos, ustedes nos dan, nosotros vamos a dar. ¿Ustedes se imaginan un conflicto en esas dos potencias? ¿Dónde quedamos nosotros? Por haber olvidado que somos un país neutral, que no queremos guerra. ¿Entienden esto, hermanos y hermanas? Que este país, y China fue el único que no firmó el tratado de neutralidad. Y los americanos tampoco. Bueno, ellos sabían que sí, pero bueno, en realidad, ahora estamos viendo que está echando para atrás. Por eso, olvidamos la palabra del general en su momento, ¿no? Que sufrió eso. Que sufrió y lo advirtió. Porque no cabe duda que ahora, yo no estoy proclamando como profeta, pero un hombre que tuvo capacidad de interpretar los signos y nos advirtió de lo que podía pasar, que estamos bajo el paraguas del Pentágono. Así lo dijo, corrijo. ¿Qué significa eso? Que cuando ellos creen que sus intereses están en peligro, tienen todo el derecho de intervenir. Eso está en el tratado. Todo el derecho. ¿Tenemos nosotros capacidad de pelear así con los... No va a ser con la fuerza, no, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Por eso le estoy invitando a orar. Oren, doblen rodillas, humíllense ante Dios y díganle: Señor, no la guerra, sino la paz. Amén. Que Panamá es un país de paz, no de violencia. No con la fuerza, no con la violencia, sino con el Espíritu. Tenemos la mayor arma. Pero si no la activamos, entonces no nos quejemos. Hay que clamar. Dice la palabra: ¡clamen! ¡Clamen! Y yo respondo. Pero si vamos a estar, ¡ay! Que viene esto, que viene el otro, quejándonos de todo, pero no doblando rodillas, no humillándonos, entonces no nos quejemos. Este es el tiempo para doblar rodillas. Este es el tiempo para clamar: Señor, ten misericordia de nuestra patria. Señor, escucha el clamor de los panameños, porque todavía yo siento que aquí hay gente buena, gente noble, gente que ama a la patria. Como nosotros salimos de un colegio que nos preparó para esto, tuvimos muy buenos profesores, a Dios gracias, que nos ilustraron. Yo tengo que ser también consciente de lo que recibí, porque eso nos duele, porque también tuvimos a nuestros padres, muchos de ellos trabajaron en la comisión y sabía la división que había ya en ese tiempo entre los Sonian y los que no eran Sonian, entre los que eran panameños pero con humildad trabajaron, porque eso no lo hicieron solamente ellos. Y no es verdad que murieron 35,000 norteamericanos, eso es pura mentira. Que aquí murió mucha gente y ni siquiera... Y algunos panameños, pero también gente que vino de muchas partes del mundo. O sea, usted no puede estar creyendo cada cosa que están inventando, porque esa es la obra del mal, la mentira. Perdonen que me haya querido extender en esta parte, pero yo siento que yo no estoy apelando por ninguna violencia ni por una medida así drástica, sino que como cristianos católicos, eso es lo que quiero que entendamos. Es tiempo de orar. Es tiempo de pedir por la paz de nuestro pueblo. Es tiempo de humillarnos. Si se humilla mi pueblo, dice el Señor, y clamen a mí, yo me volveré a ustedes. Y Dios va a responder, y yo le creo. Y miro un futuro de victoria, no de derrota, porque no soy pesimista. Los cielos y la tierra pasan, la palabra de Dios no pasará. Y ninguno de los que ha puesto su confianza en mí será abandonado, dice nuestro Dios, y yo le creo. ¿Ustedes creen eso? Amén. Entonces afiáncese, hermano, afiáncese en el Señor. Y así podemos entonces celebrar con júbilo, no la muerte, no la destrucción, sino la vida que solo nos trae Jesús. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.